Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almázar. Esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM y en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5 FM. Dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos cada sábado. Y saludando a mi querido hermano y compañero Luis José Polanco y de los Santos. Muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días a todos nuestros queridos teleoyentes que nos hacen el favor de su audiencia, que nos regalan ese privilegio que tenemos de que nos sintonicen todos los sábados de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Bueno, Eliseo, vamos a hacer paneo. Las noticias que siguen siendo, siguen tomando la importancia de la semana es la variante Omicron, Sí. la variante del COVID-19, el SARS-2, que es como se llama el virus. La enfermedad es COVID-19. Hay una variante nueva, como ya todos saben, a este momento, lo hablamos la semana pasada, pero ya esta semana está todo el mundo, casi todo el mundo, con casos reconocidos de la variante Omicron. Una variante, sabemos que los virus varían, que van mutando y van cambiando, y las mutaciones en realidad no son importantes hasta que se determinan ciertas características que son las que la hacen de interés. Y de hecho así se denominan variantes de interés, porque cambian radicalmente o de alguna manera cambian la transmisibilidad. El patrón de transmisibilidad se hacen más transmisibles o se hacen más letales o se hacen más fuertes o se hacen o evaden las defensas de nuestro organismo o el efecto de las vacunas. Entonces eso es lo que está pasando con este virus Omicron, que he oído muchísimas teorías conspirativas de que el nombre que coincide con esto y con lo otro. No, es las variantes de interés han recibido nombres del alfabeto griego. Teníamos delta, alfa, beta, y le tocó a esta que es Omicron, que es una de las letras del alfabeto, y se descubrió en Sudáfrica por primera vez, y se ha determinado una variación en la transmisibilidad. Ha incrementado la transmisibilidad y parece ser que evade mejor que las anteriores las defensas del organismo. Nosotros tenemos defensas naturales ante cualquier cuerpo extraño que se detecte en el organismo, y el organismo de manera natural hace frente a esos patógenos que entran al cuerpo, ¿verdad? Y entonces el Omicron parece estar evadiendo de manera más eficiente a esas defensas y al efecto de las vacunas. Y ahí está el debate sobre la vacunación y el efecto que tendría la vacunación sobre nuevas variantes, que es un debate que todo el mundo en la que todo el mundo se está debatiendo, valga la redundancia, de que si las vacunas son efectivas para esa variante en particular. Entonces nos enfrentamos a esta variante que ya llega en una temporada de riesgo, porque es la temporada fría, el invierno. Una temporada de influenza. De influenza, correcto. Y llega en un momento en donde ya se estaba experimentando cierta alzada en los casos en Europa, que lo habíamos y lo estamos comentando todas las semanas, que varias ciudades de Europa estaban
en un momento de pico, de alzada de los casos, y entonces llega esta variante para perjudicar aún más la situación. Entonces, algunos estudios establecen, estudiando el genoma del virus, que no es más que la composición genética del virus, estudiando esto han determinado que tiene componentes que no se ven en otras variaciones del mismo virus, sino que están presentes en virus de influenza, por ejemplo. Es decir, que de alguna manera el virus, esta variante Omicron, tiene componentes agregados, no se sabe, pero que están presentes en otros virus comunes en el ser humano. Es decir, que le ha tocado llegar en un momento donde normalmente para la población del hemisferio norte está en la mayor... Se ve atacada por ve atacada por los virus de influenza. Que son estacionales. Exactamente, virus que son comunes en la población humana y que ya son parte de su vida. Y entonces llega el Omicron, cuya composición tiene componentes de virus, el virus de la influenza, que están presentes en muchas variaciones de virus de la influenza. Entonces, aquí se ha complicado la cosa, se ha variado. Casi todos los laboratorios están analizando la efectividad de sus productos frente a esa variante. Todavía queda mucho por estudiar. Sí, pero lo que al parecer es un hecho, y es que las vacunas ayudan mucho en el tema del desarrollo de síntomas y no de la transmisibilidad. Eso está discutido ya. Exacto. Por ejemplo, porque en Estados Unidos tenemos tenemos más de 100,000 contagios por día reportándose. Sí. Ahora bien, ya la tasa de mortalidad es extremadamente baja. Estamos hablando de alrededor de un 1%. No, mentira, un 1%. Un 1. Ha bajado considerablemente con relación a los primeros por ejemplo, momentos del virus. Al 3 de diciembre, el New York Times reporta 104,264 contagios, que es un incremento del 13%. Fíjate el tema de la transmisibilidad. Sin embargo, reporta 1.121 fallecimientos, lo cual es un descenso de un 2% de la tasa de mortalidad. O sea que estamos viendo un virus con alta transmisibilidad y baja mortalidad, que es lo que persigue la vacuna. Yo creo que la ciencia ha sido bastante honesta en eso. Sí. Y ha dicho, no es que usted no le va a dar lo que usted la posibilidad de que lo mate disminuyen drásticamente. Hay otro planteamiento con respecto a la farmacéutica que vamos a ver ahorita, pero lo que sí han habido son reportes de infección en menores que ha subido con respecto a otras variantes. Incluso hay reportes que se... Bueno, es que como dijimos el sábado pasado, la variante, al menos en Sudáfrica, se ha convertido en la variante dominante. Es una variante muy con una alta transmisibilidad. Ya en Sudáfrica representaba 3/4 partes de los contagios. Y la proyección era que alcanzara prácticamente el 100% de los contagios. O sea que ahí es lógico que haya un incremento en la población y lo de los niños, lógicamente, es la población que está menos vacunada. La que está menos vacunada, más desprotegida. Aunque acabamos de decir que las vacunas no necesariamente influyen en la transmisibilidad. Pero habrá que ver si aquí estamos ante una o estamos equivocados. Habrá que ver lo que dicen los estudios más adelante. Sí, porque es la primera vez en la historia donde la ciencia se va desarrollando con la enfermedad al mismo tiempo. Es decir, por primera vez en la historia se desarrolla una vacuna tan rápido para aplicarse inmediatamente, de manera que los estudios están sobre la marcha. Pero eso se ha aplicado antes. Y tú mismo aquí,
semanas atrás lo dijiste. El tema de desarrollar una vacuna rápido es que ya tú tienes conocimiento y procesos acumulados. Así es. Y entonces tú trabajas sobre lo que hay. Sí, sí. La No- tecnología no de desde cero. armar una vacuna con mensajero RNA Ujú. es porque ya la tecnología estaba. Por supuesto. Estaba ahí. Lo único que se hizo fue el premio diseño. Nobel, eso fue un premio Nobel, Nobel. una científica de Estados Unidos, de California, no recuerdo ahora el nombre, pero ganó, eso fue un premio Nobel hace como 8 o 10 años. Exactamente. Entonces, lo que se hizo fue poner en práctica ese Y conocimiento. ya ella tenía como 15 años investigando cuando ganó el premio Nobel. O Así sea que estamos es. hablando que hay 25 o 30 años de investigación que ya estaban encaminados. Y lo que se hizo fue descubrir la utilidad de esa tecnología para otra. Sí, que, sí. que dicen los científicos que va a ser la base para producción no solo de vacunas, sino de medicamentos, que es la próxima generación de medicamentos. De medicamentos. Que Así viene, es. que va a ser producida Sí, sí. con esa tecnología. O sea que después que tú tienes la base, adaptar el resto es más fácil, más rápido, y por eso se puede, la comunidad científica lo ha Sí, podido sí. lograr. Lo que no se puede acelerar o está limitado en la capacidad de acelerar es los estudios previos para la seguridad y en los efectos secundarios y las pruebas Bueno. y los muestreos y todo eso. Porque ahí hay unos que ha sido protocolos. en esta ocasión ha sido histórico la rapidez con la que se han desarrollado esos estudios Y también, posteriores. También porque ahí hay unos protocolos que la variable tiempo es indispensable. O Exactamente. sea, eso tú no lo puedes ni acelerar, Correcto. ni lo puedes ralentizar, Sí, sí. porque es un tiempo determinado, a menos que se descubra otro método para Sí, hacer esos estudios. Sí, son Pero hasta ahora. estadística, eso es estadística. Claro, claro. Y es con el cuerpo humano, que tú necesitas un tiempo para ver las Además, tú sabes una cosa, que es que muestras. el ser humano, en sentido general, todos nosotros, la ciencia va en una dirección distinta a la del pensamiento de la colectividad. Sí. En la ciencia no hay emoción. En la ciencia hay resultado A o B. Eso es lo que hay. No hay resultados buenos ni malos. Es A o B. Lo cual está haciendo cada vez más difícil, Eliseo, Claro. porque en la forma de divulgación de la ciencia hay siempre la variante o el elemento emocional del que la difunde, del que la dice, del que la cuenta. Claro. Y entonces antes la comunidad científica estaba muy reducida y ahora la comunidad científica es grandísima, está distribuida por todo el mundo. Y la comunidad de los que no son científicos y hablan de ciencia. Exactamente, personas somos todos. que no tienen ese ejercicio científico, sin embargo, se autodenominan divulgadores Claro. y la cuentan como ellos la entienden. No, y recuerda que también cosas que hemos tratado aquí, el pensamiento del ser humano, el cerebro es una máquina de trampas. Sí. Nuestro cerebro, Los sesgos cognitivos, hemos hablado muchísimo. nuestro cerebro es obsoleto. Sí. O sea, ya se quedó, necesita una actualización. Sí, sí, porque sí. tiene 50.000 años. Un firmware, hay que reiniciarlo. El cerebro tiene probablemente 50, 40, 50.000 años. O sea, Sí. para que la gente tenga una idea del punto en la historia que nosotros representamos, los caucásicos, personas de origen caucásico, los restos más viejos, tienen 11.000 años. Sí. O sea, eso no es nada. Sí, así es. Eso no es nada. O sea, hay rubio hace 11.000 años. 11.000 años. Más o menos. Sí. Para que tú tengas una idea. En América hay habitantes de hace 30.000 años probablemente. En América del Norte. Y en América del Sur, 10, 15.000 años. Sí, y lo que tú te refieres, que comúnmente se denomina la parte reptiliana del cerebro, Sí, claro. es lo que nos hace a nosotros pasibles a todos esos sesgos, porque está diseñado el cerebro a reaccionar de manera rápida, no a hacer un análisis para cada reacción. No.
nosotros no estamos preparados para hacer un análisis y luego reaccionar. No, primero reaccionamos y después analizamos. Y entonces el análisis educado, entre comillas, muchas veces está afectado por varios sesgos. Uno es el pensamiento entimemático. Tú asumes algo como una verdad incuestionable y tú deduces todas las consecuencias de ahí. Sí. Y el otro es la visión paroquialista, el paroquialismo, que es de un todo concentrarse en una sola parte y construir la visión del todo sobre esa parte. Sí. Es el paroquialismo, que se le dice también campanilismo. Eso unido a los entimemas y a los otros sesgos que nosotros tenemos que vienen motivados por las emociones, es lo que te da el cóctel del ser humano de hoy en día. Y la explicación de todo lo que está pasando. Porque ahora ya hay medios masivos de comunicación que ponen en evidencia todos esos sesgos. Y que te ponen también, exacto, y que te manejan los sesgos. Y el tema es el sesgo. Y te ponen, te lo presentan en una forma para que tú te emociones y te montes en una ola de opinión. Así es. Bueno, Noah Harari lo determina como el cerebro hackeable. Claro. El hackeo del cerebro que nos están produciendo algunas estrategias comerciales y algunas líneas de pensamiento que hacen que nuestro cerebro sea hackeable. Es decir, que hagan y logre lo que quieren los demás sin nosotros ni siquiera darnos cuenta. Chomsky también habla del manufacturing consent, o sea, manufacturando el consentimiento, que es una tesis previa a la de Harari, porque manufacturing consent es de los años 60 o 70, pero eso está basado en muchísimos experimentos, el experimento de Solomon, el experimento de Milgram, y va para atrás, Gustave Le Bon, el siglo XIX, o sea, todo eso viene, es un proceso de acumulación y a su vez más para atrás en las construcciones lógicas de razonamiento, de filosofía, la lógica, la geometría euclidiana, la lógica aristotélica. Entonces, todo eso está conectado con todas estas cosas. Así es. Bueno, y eso viene a colación porque hay un debate armado hoy sobre la legalidad de obligación de las vacunas. O sea, ¿es legal obligar a una población a vacunarse? ¿Qué es lo que está en juego aquí desde el punto de vista legal? Porque eso se está hablando hoy en Alemania, por ejemplo. En Alemania, sabiendo que la vacuna es beneficiosa para la sociedad, que eso nadie lo puede poner en duda, a menos que sea retrasado mental. El beneficio de las vacunas nadie lo puede poner en duda. Ahora, pero desde el punto de vista del principio... Te sorprenderás el número de retrasados mentales que hay. Bueno, eso es obvio, que existen. Son millones. Lo que pasa es que hay un tema, Eliseo, es que por otro lado, tú tienes un auge de la protección de los derechos humanos. Y tú te pasas una vida diciendo que tienes el derecho a la privacidad, a la decisión propia, incluso muchas culturas que están ahora retomando el tema de la decisión de ponerle fin a tu vida si no es digna. La eutanasia. Sí, eutanasia. La eutanasia, por ejemplo, en Colombia hay un tema. En Holanda hay una ley de eutanasia. En España hace un año o dos aprobaron una. Tú estás manejándote en una sociedad a nivel mundial que está en un auge de la defensa de los derechos fundamentales del ser humano. Entonces, por otro lado, tú tienes... Es una discusión, es la dialéctica. ¿Dónde comienzan y terminan mis derechos fundamentales? Correcto. Entonces, ahí diría yo, bien, si el vacunarme yo, que tengo mi derecho hasta morir y de terminar con mi vida, si vacunarme yo tiene una incidencia en el que sí está vacunado, entonces yo diría sin lugar a dudas que la vacuna obligatoria es legal y debe ser
enforzada o debe ser promovida. Ahora, lo que no existe es un estudio que determine que los no vacunados hacen más riesgosa la vida para los que sí están vacunados. Es decir, Bueno, si tú al no estar vacunado puedes transmitir más el virus, ¿en qué medida la decisión de no vacunarme pone en peligro tu vida o la vida de los demás? bueno, ahí lo que habría que definir entonces es cuál es el peligro. Sí, Si que tú te contagies o que te compliques. sí. Entonces, Si te lo que complicas- sí está aprobado es que si te contagias y estás vacunado no te complicas. Sí, Entonces, un no vacunado se pone en riesgo a sí mismo sí. de complicarse y Correcto. de implicar una carga Para el para Estado y la el sociedad. Estado y una pérdida potencial para sus allegados, su familia, sí. ¿Entiendes? Entonces, el correctísimo. Estado, eso. Sí, sí. Es el análisis. No es que tú no te contagias, volvemos al principio, Sí, sino que no te complicas, porque eso sí está aprobado. sí. Entonces, por eso cierto. es que la gente debe vacunarse. Y lo otro es, tú decías que esa discusión, los alemanes, con la obligatoriedad de la vacuna. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ya de eso hemos hablado, del caso de la República Checa y del preescolar, de la sentencia aquella, dejó eso al margen de apreciación nacional. Sí, cada O sea, estado, cada estado decide. tiene derecho a decidir en qué dirección quiere orientar su legislación, y garantizando unos derechos básicos. Ese es el caso que, por ejemplo, el caso que José trajo de España hace un par de semanas. Es muy interesante porque le reconoce al Estado todas las capacidades de imponer la vacunación obligatoria y todo eso. Ahora bien, no sustrayéndola del control judicial. Usted puede poner todas las medidas que usted quiera, pero esto tiene que ir a control judicial. O sea, el ciudadano, el afectado, al que se le vaya a querer obligar a cualquier cosa o prohibirle cualquier cosa, eso tiene que estar avalado o tiene que tener la potestad, el derecho de recurrir hasta la tutela judicial. Entonces, es una decisión salomónica que es en alguna medida un cruce del Atlántico, pero en sentido inverso, una importación desde los Estados Unidos. En Estados Unidos está la enmienda 14ª de la Constitución, que es una enmienda interesantísima porque establece las cláusulas del debido proceso. Y básicamente lo que establece es que la regla es que cada ciudadano tenga sus derechos fundamentales. Y que en caso para limitarlos o restringirlos, tiene que ser vía judicial. Vía judicial. Sí. Entonces, Como todos los derechos deben ser. Sí. Nosotros ahora lo asumimos como, bueno, porque eso es. Sí. Pero cuando eso se redactó, en 1780 y pico, eso no era así. No, perdón. Ese paquete, esas enmiendas son posteriores, porque ese está dentro del paquete de enmiendas de reconstrucción que se redactaron después de la Guerra Civil, que terminó en 1865. Esas son enmiendas que fueron redactadas en 1880, por ahí, o sea, prácticamente a finales del siglo XIX. Entonces, ahora tú y yo lo decimos, bueno, pero que eso es. Sí, pero en ese no momento, estaba claro. eso no era así. ¿Y cuál era el problema en ese momento de Estados Unidos? Bueno, el tema de la abolición de la esclavitud, si somos iguales, si no somos iguales. Entonces, por eso hay como 4 o 5 enmiendas constitucionales que tratan prácticamente de lo mismo. Porque ellos no estaban seguros. Y volvían y lo ponían. Y volvían y lo ponían. Sí. Está la enmienda, esa enmienda, la 14, la enmienda anterior, que es la 13ª, es la enmienda que prohíbe la esclavitud. Sí. Pero tiene un párrafo, esa enmienda 13ª, que dice que la esclavitud está prohibida y la excepción es aquellos que estén condenados por crímenes. Que sí puede. ¿Entiendes? Entonces, pues, Estados Unidos tiene 2,5 millones de presos Wow. en cárceles.
y tiene 4 millones y medio más con su libertad afectada. Hay 7 millones de norteamericanos entre presos y con libertad afectada. Entonces, Sí, todo hay eso. una ventana que se abre Pero para la claro, excepción. claro, pues eso pueden ser esclavos. Sí. Entonces, eso de los derechos, eso era así en ese momento. El tema del reconocimiento de los derechos individuales, de la tutela judicial. Ahora bien, y eso la sociedad tiene que repensarlo, porque aparentemente la realidad social, económica, mundial, no permite que se mantenga ese sistema tal y como está. Ya eso necesita un refinamiento. ¿Por qué? Bueno, las sociedades que están liderando el ámbito internacional son sociedades donde precisamente esas libertades tienen otro abordaje. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos el mundo ideológico, sociológico, económico, es eurocéntrico. Nosotros tenemos una visión europeísta. Así es. Importada por la colonización, por todos los fenómenos que se dieron. Pero en China, en Rusia, que son los países que van en proceso ascendente y emergente. Sí. Están tomando otra dirección. Son otras dinámicas las que se dan. Otras dinámicas. Y si tú lo ves, por ejemplo, en Latinoamérica, en Iberoamérica, porque el ejemplo que voy a poner es Brasil. Sí. Brasil tiene otro abordaje en el sistema de derechos. La colonización portuguesa trajo otra, una sociedad más vertical, donde hay menos libertades. Individuales. Uh-huh. Y por eso es uno de los países punteros. O sea, yo no sé si eso está conectado, ¿no? De alguna manera, porque lo que estamos viendo es que algunos países, algunas de las más grandes economías del mundo, están tomando otra dirección, como si visualizaran el futuro y pensaran que todas estas corrientes de protección de derechos pudiera ser no conveniente para el desarrollo, pudiera no ser tan convenientes. Claro. El caso de China, el caso de Rusia, que lo hemos hablado, donde ellos están prefiriendo están prefiriendo el beneficio de la sociedad en contra del beneficio del derecho individual. ¿Cómo era que tú medías el desarrollo, el progreso de los pueblos? La economía, bueno, pero la economía aquí está bien. Sí. Por ejemplo, el análisis que hace que haya democracia. ¿Y qué es democracia? Que hayan elecciones, pero aquí hay. Sí. Si el problema de las elecciones, aquí hay. Aquí hay. Un solo partido. Sí, pero aquí hay. Pero hay. Ajá. ¿La economía va bien? Sí. Pues va bien, mira la economía. Sí, y la educación es buena también. Y la salud también. Entonces yo soy un país desarrollado también. Sí. Entonces nada que envidiarle. Ahora, nada que atente contra eso lo vamos a permitir. Exactamente. No, pero también tiene que haber libertad. Bueno, pero aquí hay. Aquí libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es libertad? Bueno, sí, no, que cada quien hace lo que quiere siempre y cuando no me contradiga. Sí. Ya tú sabes. Así es. Pero tenemos que ir a nuestra primera pausa, Luis. Así es. Así que vámonos a la pausa. Este es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo.